Bienvenidos al seminario del Día Internacional de la Mujer de la Federación Mundial de Hemofilia. El título de hoy es Trastornos de la coagulación y salud reproductiva, disparidades en el tratamiento y la atención. Mi nombre es John Trottellini, soy miembro del Consejo de la Federación y soy la presidenta del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. Para mí es un placer darles la bienvenida para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Estamos aquí juntas para celebrar. Estoy tan emocionada de que estén todas aquí con nosotros. Este es un tema tan importante y estamos aquí para aprender mucho. Pasemos a la próxima, por favor. En cuanto a la organización, como pueden ver en pantalla, seleccionen su idioma ahora. Hagan clic en los 3 botones para seleccionar el canal de interpretación y después, si quieren formular una pregunta, seleccionen el icono de preguntas y respuestas, que puede estar en la parte inferior de la pantalla si están en una laptop, o también lo podrán ver en su teléfono. Para los teléfonos celulares pueden ver que en la parte inferior están los tres puntos. Tienen que seleccionar ahí para elegir el canal de interpretación. Y ahí, según los distintos modelos de móviles, está en distinta ubicación. Hagan clic en el idioma que elijan, como pueden ver en pantalla, y en el caso de iPhone, elijan Done o Listo para que quede seleccionado el idioma que eligieron. Como pueden ver en los celulares, tienen un botón de preguntas y respuestas. Tienen que seleccionarlo para formular las preguntas. Pueden hacerlo durante toda la presentación y vamos a responder las preguntas al final. Aquí tenemos la agenda. Estoy tan emocionada con esto. Bueno, tenemos los comentarios que acabo de darles, que tienen que ver con la bienvenida y las cuestiones organizativas. Luego vamos a hablar de los problemas de fertilidad para las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, y esto va a ser el punto de vista de los ginecólogos obstetras con Maureen Baldwin de los Estados Unidos. Luego Marion Breuer de Austria va a hablar de vivir con un trastorno de la coagulación, y luego tendremos una excelente presentación de la doctora Claudia Kayat del Líbano, quien hablará del manejo de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación en los entornos multidisciplinarios. Y como diré, al final tendremos un periodo para preguntas y respuestas. Quisiéramos pedirles que por favor verifiquen sus conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. Les pedimos que tomen un segundo para ponerse un puntaje. Respondan las preguntas que tienen en pantalla. Como pueden ver, queremos conocer sus conocimientos, sobre todo los riesgos de sangrado durante la gestación para niñas y mujeres con trastornos de la coagulación. Aquí tienen que saber si tienen, en cuanto a sus riesgos de sangrado, tienen la puntuación muy deficiente, deficiente, regular, bien, muy bien o excelente. Lo que tienen que determinar aquí es sus conocimientos sobre este tema. Tienen que seleccionar entonces su nivel de conocimiento con respecto al riesgo de sangrado durante la gestación. La pregunta 2 es la regla 722. ¿La conocen? ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto de esta regla? ¿Saben qué representa esta regla? Entonces, de nuevo, muy deficiente, deficiente, regular, bien, muy bien o excelente. La tercera pregunta, ¿cuáles son las principales causas de muerte materna? ¿Y cuál es su nivel de conocimiento y habilidades en esta área? Muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente. Y en cuanto a la evaluación del sangrado menstrual y el puntaje o el índice PVAC, ¿lo conocen? A ver cómo es su nivel de conocimiento. ¿Es muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente? Y luego la última pregunta, gestión del equipo multidisciplinario. ¿Saben quién tiene que formar parte de este equipo multidisciplinario para ocuparse de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación? Sus conocimientos son muy deficientes, deficientes, regulares, buenos, muy buenos o excelentes. Les doy un segundo para que puedan completar las preguntas y luego podemos pasar a la siguiente diapo para empezar con el resto del programa. A mí me encantaría agradecerles a nuestros patrocinadores de este programa. Este programa es posible gracias a Hemofilia de Georgia y la
Fundación Nacional de la Hemofilia. Aquí tenemos una foto de nuestras oradoras. Las voy a presentar a cada una de ellas cuando les toque hablar. La primera sesión, que tiene que ver con cuestiones de fertilidad, será cubierta por la doctora Maureen Baldwin. Esta va a ser la primera presentación. La doctora Baldwin es profesora asociada de obstetricia y ginecología en Portland, Oregon. Es codirectora de hematología interdisciplinaria en la clínica de adolescencia llamada Spots, Dots and Clots, que trata a las niñas con periodos abundantes. Trata a mujeres que tienen y entrena en áreas de seguridad de los abortos, acceso a anticonceptivos y tratamientos. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora Maureen Baldwin. Soy la doctora Maureen Baldwin, soy ginecóloga y obstetra en los Estados Unidos y voy a hablarles de las cuestiones de fertilidad en mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, sobre todo en los años reproductivos. Estos son mis conflictos de interés. El ciclo normal de fertilidad en los años reproductivos recibe un gran impacto en las mujeres con trastornos de la coagulación. Hay riesgos de sangrado durante el embarazo y esto comienza antes del embarazo, incluso antes de la concepción, que es un momento muy importante. Hay algunas consideraciones que tienen que ver con la concepción y el embarazo, el comienzo del embarazo, también distintas estrategias para evaluar el desarrollo fetal y después están los impactos de los trastornos obstétricos normales en mujeres con trastornos de la coagulación. Por cierto, hay más preocupaciones que tienen que ver con el parto y el trabajo de parto y por supuesto con la evaluación posparto. El ciclo de fertilidad incluye todas estas etapas: preconcepción, concepción, comienzo del embarazo, evaluaciones fetales, trastornos obstétricos, trabajo de parto y posparto. Y después tenemos el momento entre el posparto y la preconcepción, vuelve a ser una nueva preconcepción, así que si hay más embarazos se da este fenómeno. Y tenemos que tener en cuenta la consideración del timing, del momento oportuno para un embarazo después de que una mujer ha tenido su primer periodo y el momento de la anticoncepción, que tiene que comenzar a tiempo y hay que tenerlo en cuenta también una vez que se haya completado la familia y no se deseen más embarazos, hasta el momento de la menopausia. Vamos a hablar entonces de lo específico para los años reproductivos. Bueno, en cuanto a la preconcepción y los trastornos de la coagulación, es importante establecer la atención obstétrica. Hay distintas cosas, incluso asegurarse de tener acceso a una clínica y poder hablar de ciertos temas. También es importante tener una conversación con el asesoramiento genético. Durante el comienzo del embarazo, las preocupaciones tempranas necesitan una atención de un alto nivel y es fundamental trabajar con los ginecólogos obstetras y también con las mujeres que van a asistir en los partos. Es fundamental entonces tener en cuenta los estudios genéticos y también cuando estén preparadas para el parto hay que pensar en el lugar del parto, el momento en que se va a efectuar el parto y toda la preparación necesaria para poder tener un parto seguro. Esto incluye también estrategias de prevención durante el trabajo de parto y también luego del parto. Hay consideraciones que tienen que ver con un sangrado extra. Entonces, durante todo este ciclo estamos pensando siempre en la situación de riesgo de hemorragia. Esta situación, esta condición es similar a las personas que no tienen un trastorno de la coagulación, pero o sea, está esta situación de riesgo en el proceso de embarazo y parto, pero en el caso de las mujeres con trastornos de la coagulación, sabemos que la hemorragia puede ser significativamente mayor. Cuando hablamos de los riesgos de sangrado durante el embarazo, podemos hablar del primer trimestre, donde puede haber una hemorragia subcoriónica, un aborto, y también en los procedimientos como las pruebas genéticas, cuando se utiliza, por ejemplo, puede haber sangrado adicional, por ejemplo, en el caso que se hace un test de vellosidades coriónicas. Todo esto en el primer trimestre. En el segundo trimestre se pueden agregar otras pruebas como la amniocentesis,
Aquí puede haber una pérdida del embarazo, un aborto, y también hay procedimientos que no tienen que ver con el trastorno de la coagulación, que tienen que ver con el circlaje. Todos estos son procedimientos que pueden causar un sangrado extra. En el tercer trimestre, por supuesto, está el trabajo de parto, la cesárea, o el parto vaginal. Siempre pensamos en todas estas cuestiones cuando hablamos del embarazo. Y después del parto, después del nacimiento, puede haber cuestiones de retención de placenta, con un aumento del sangrado, también una laceración vaginal, por ejemplo, de la vagina durante el parto, que puede ser mayor, con un mayor sangrado en el caso de una persona con trastornos de la coagulación, y también está la presencia de loquios, que puede ser mayor en el caso de mujeres con trastornos de la coagulación. En la consulta previa a la concepción, lo más importante, sobre todo en los Estados Unidos, donde no tenemos una atención médica abarcadora o integral, es asegurarnos el acceso a la atención. Esto tiene que suceder antes de la primera consulta. Y hay muchos temas que tratar. Muchas personas no lo piensan, no piensan en tener una visita previa al embarazo. Sin embargo, es bueno prepararse para el embarazo. Una visita con el médico dedicado a optimizar temas relacionados no solamente con el embarazo, sino con el asesoramiento genético, la evaluación de las portadoras, tener al día la vacunación, ver los tipos sanguíneos y hacer una evaluación de anticuerpos para ver si hubo transfusiones anteriores que pueden haber tenido un impacto en el embarazo. Y después hay que tener en cuenta elementos de la salud general, el peso óptimo, el ejercicio, la nutrición, asegurarse que no haya deficiencia de hierro o anemia, y también la información sobre cómo quedar embarazada y el momento para quedar embarazada. Habrá momentos en que habrá que detener alguna medicación y por lo tanto los periodos menstruales serán mayores, y por lo tanto cuando uno está tratando de quedar embarazada, hay que estar segura de si tiene el trastorno de la coagulación o no, para poder contemplar todas las dificultades posibles y mientras siguen teniendo estos periodos tan abundantes. Y también podemos hablar de la medicación y la salud ambiental y el consumo de vitaminas antes del embarazo. También tenemos que hablar del momento previo a la concepción. Hay que hablar con el hematólogo, hablar de la herencia de los trastornos de la coagulación, de los niveles de prueba antes del embarazo, hablar de los cambios en los niveles de factor, el uso del factor durante el embarazo, y también el uso de ácido tranexámico en el embarazo, que en general se considera seguro. En cuanto llevar un registro de los ciclos, conocer el último periodo menstrual es muy importante para determinar eh, el grado de embarazo, la cantidad de semanas de embarazo. Es fundamental contactar tanto al obstetra como al hematólogo. Es fundamental además llamar al médico o hacer una visita con cualquier sangrado, aunque no sea un aborto, por supuesto. No todas las hemorragias implican un aborto, pero de todos modos hay que hacer la consulta. Y hay que tratar de tener una primera visita a las 6 a 8 semanas del embarazo, pero por supuesto que hay que hacerla antes en caso de hemorragia. Al comienzo del embarazo podemos encontrarnos con un 20% de probabilidad de abortos o pérdida de embarazos al comienzo. Habitualmente sucede antes de la 10ª semana y en general antes de las 6 semanas. Puede que muchas mujeres no tengan un sangrado por esto. Por supuesto que si hay una hemorragia, esto puede aumentar el riesgo de perder el embarazo. Hay muchas personas que no tienen sangrado y sin embargo parecen estar embarazadas, por lo tanto hay que ver primero si el embarazo es real. Y el motivo es que si uno tiene una pérdida en casa, puede ser muy dramático y sobre todo muy impresionante para alguien que tiene un trastorno de la ovulación, mucho peor que si se le sucede en casa. Es fundamental entonces habitualmente tener un procedimiento previsto en caso de hacer falta una succión. Habitualmente se da una pérdida de sangre de 50 a 200 mililitros, y esto puede ser mucho para una persona con trastornos de la coagulación, pero si estamos en un entorno controlado, habitualmente esto es muy seguro y las mujeres pueden atravesar este periodo como pacientes externas sin quedar internadas.
A veces es fundamental tener en cuenta la medicación preventiva, como pueden ser los factores o el ácido tranexámico para estos casos. Incluso es fundamental tenerlo en el quirófano para la prevención de un sangrado adicional. Cuando hablamos de la evaluación fetal, hay distintos puntos. En los Estados Unidos típicamente se hace así. Primero se hace una evaluación genética. En cualquier momento del embarazo habitualmente se suele llevar adelante de manera alrededor de la semana decimotercera para hacer una translucencia nucal y para hacer una medición anatómica para determinar si hay alguna anomalía que pueda ser una anomalía cardíaca. Recomendamos también otro tipo de evaluaciones a las 20 semanas gestacionales y también evaluaciones de viabilidad, dependiendo los factores de riesgo. A veces una vez o a veces no se los necesita. Otro componente importante de la evaluación fetal es la consulta preparto. Si el feto puede estar afectado por el trastorno, queremos tener una entrevista con un pediatra, tener una consulta antes del parto. Muchos trastornos de obstetricia pueden surgir durante el embarazo y que no tienen nada que ver con el trastorno de la coagulación, pero pueden prestarse a confusión y pueden hacer que la situación se agrave. Trastornos hipertensivos, preeclampsia o hipertensión gestacional que pueden dar como resultado un parto anticipado. Pueden requerir observación, internación, a veces pueden llevar a la hemólisis. Esto complica el trastorno de la coagulación. La trombocitopenia o bajo recuento plaquetario puede hacer que las plaquetas lleguen a un umbral de 90 o 120.000 y esto no es un problema típicamente funcional, pero en consideración con otros trastornos de la coagulación puede agravar el caso. Em, Vemos la placenta normal, placenta previa, implantación anormal de la placenta que lleva a sangrado adicional o tener que retirar la placenta en el momento del parto. Esto puede típicamente observarse en ecografía antes del parto, de modo tal de estar listos para esto, pero no siempre se lo reconoce con tanta anticipación. La separación abrupta de la placenta, que puede generar un sangrado extra de la persona embarazada y esto puede llevar a mucho sangrado. Acá tenemos componentes que contribuyen a lo que es sangrado extra. Cuando nos ponemos listos para el parto, no esperamos problemas. La preparación de hematología implica una consulta de asesoramiento que tiene que ver con justamente el recién nacido. Vamos a tomar factores, niveles de factor, vamos a evitar inyectar al feto, vamos a evitar la circuncisión hasta tanto la evaluación quede completa y también una evaluación de hematología pediátrica temprana y recomendaciones para el manejo de obstetricia, también los tiempos para la administración de factor y la profilaxis para el sangrado. Desde el lado de la gestión obstétrica, se requiere un abordaje en equipo con el anestesiólogo y el hematólogo para poder tener tiempo de gestionar cualquier situación difícil. Esto requiere un parto en un hospital en donde pueda haber transfusión disponible, lo que incluye la administración de factor cuando sea necesaria. A veces esto está más facilitado con lo que es un parto programado y con profilaxis programada. Administrar factor antes del parto. Puede llegar a ser difícil saber cuándo va a producirse el parto. A veces los hematólogos dicen sí, 30 minutos antes del parto, pero yo digo, bueno, díganme cuándo voy a saber yo cuándo se produce el parto. No es tan fácil saber. También hacemos distintas cuestiones que tienen que ver con el manejo del trabajo de parto, monitoreo, evitamos poner clip que a veces se utiliza para monitorear al feto. Vemos la vía de parto, generalmente se hace por vía vaginal, pero tratamos de evitar parto asistido por vacío o forceps. Y luego también el timing del profilaxis, que es desafiante, pero utilizamos ácido tranexámico antifibrinolíticos frecuentemente. Y luego
Otros medicaciones no hematológicos, uterotónicos o medicación que pueda ayudar al útero a comprimirse. La hemorragia obstétrica tiene muchas razones potenciales y una de ellas es coagulopatía, la coagulación de la sangre. Las hemorragias obstétricas implican que el útero no puede comprimirse como músculo y hace que los vasos no sangren naturalmente o normalmente. Esto puede surgir por infección, esto puede ocurrir después de un trabajo prolongado de parto. Y cuando un útero está muy estirado, por ejemplo, cuando hablamos de gemelos y demás. Otras razones del sangrado incluyen laceración, sangrado quirúrgico durante la cesárea, placenta retenida, como dije antes, o placenta mórbidamente adherente que queda adherida a la pared del útero. Manejo adicional de la hemorragia incluye exámenes para determinar causas y asegurarse de que el útero queda vacío, ver cuál es la presión, el estado del paciente y luego masajear el útero para ver si se puede comprimir hacia abajo. Exploramos dentro del útero para asegurarnos de que todo contenido haya salido. Cualquier membrana o partícula de la placenta pueda obstaculizar al útero. Vamos a dar medicación para ayudarlo a comprimirlo más, inyecciones a veces intravenosas. Dentro del útero podemos colocar ciertos dispositivos para ayudar a darlo vuelta. Después les voy a mostrar imágenes. Y también resucitación del paciente, transfusión de sangre cuando sea necesario y manejo de fluidos tal vez para mantener su estado en buen estado. Acá una imagen dramática de un masaje del útero posterior a el parto. A veces lo tenemos que comprimir hacia abajo para que ambas paredes estén en contacto y que no haya una hemorragia excesiva. Tenemos que colocar una mano por encima y otra por debajo para ayudar a comprimir el útero, sus paredes entre sí. Esta es una de las formas más eficaces de muy pocos recursos para poder ayudar a interrumpir el sangrado. Otro dispositivo es el balón uterino. Hay muchas versiones. El balón se coloca en la cavidad, se lo infla y sella las paredes y termina empujando y hace lo mismo que hubiéramos tratado de hacer en la maniobra anterior. Empuja contra las paredes para reducir el flujo sanguíneo. Hay otros dispositivos, lo que incluye el sistema JADA, en donde hay succión que se aplica en el dispositivo dentro de las paredes para poder ayudar a comprimirlas desde el interior. A nivel posparto, después de todo que queda concluido, nace el bebé y la placenta salió y hay tal vez sangrado extra en el nacimiento. Esperamos que haya coágulos pequeños que requieren apósitos grandes. Tener sangrado extra después del parto es normal. Puede llegar a ser difícil cuando hablamos de trastornos de coagulación si estamos dentro de lo normal o no, porque hay todo tipo de color de sangre, más oscura, más brillante, más amarilla, más verde, puede aumentar con la lactancia, con el movimiento. En líneas generales, disminuye con el tiempo, pero puede durar hasta 4 semanas. Un poquito más de lo normal puede llevar a pérdida de sangre para alguien que tiene un trastorno de la coagulación. Muchas veces vamos a querer lograr tomar medicación preventiva, antifibrinolítico, factores, ácido tranexámico. Los niveles de factor regresan a valores normales después del parto y esperamos que podamos chequear todo esto y monitorear para saber si esto está impactando la coagulación o no. Lo que no es normal es tener chorros muy grandes de sangre. Si hay un chorro excesivo, bueno, esto puede llegar a ser tejido retenido dentro del útero y esto puede ser un factor de riesgo para hemorragia postparto. También coágulos muy grandes o cuando dos grandes apósitos quedan agotados en poco tiempo, en 2 horas. Puntos principales. La salud preconcepción es vital para la salud óptima. Tenemos que obtener la información necesaria antes del embarazo. La mayoría de los sangrados con el nacimiento es por atonía uterina, por laxitud. Generalmente esto no tiene que ver con poder manejar con factor, sino más bien que tenemos que comprimir el útero. Los trastornos de la coagulación son uno de los grandes factores de riesgo
de sangrado después del nacimiento. La administración de los factores en tiempos adecuados es todo un desafío que tenemos que tener en cuenta en este entorno. Muchas gracias por su atención y ahora le cedo la palabra a quien está a cargo de la ceremonia. Muchísimas gracias, colega, realmente fue excelente. En tan poco tiempo ha cubierto tantos temas. Si podemos pasar ahora a la siguiente diapo. Muchísimas gracias. Estoy muy complacida de dar la bienvenida a nuestra siguiente presentadora que está en vivo con nosotros. Muchísimas gracias, Marion Brower, que tiene deficiencia severa de factor 7. Ha estado activa en la comunidad por muchos años. Ella está en el board de la Sociedad Austríaca de Hemofilia y también en el Consorcio Europeo de Hemofilia de Mujeres, el Comité de Mujeres con Trastornos de la Coagulación. Ella es diseñadora gráfica, escucha podcasts y le encanta practicar yoga. Muchas gracias, Marion, por sumarte esta jornada con nosotros. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Puedo pasar a mi siguiente diapo, por favor? Bueno, voy a estar hablando acerca de mi persona un poquito más profundamente, acerca de mi deficiencia de factor 7 y luego voy a hablar acerca de cuestiones ginecológicas y que tienen que ver con la fertilidad. Siguiente diapo, por favor. Bueno, como ya se dijo, yo soy austríaca, tengo 35 y en las imágenes podemos verme a mí con distintos episodios de la coagulación, generalmente en la cabeza. Y bueno, tengo una cierta experiencia con todo esto. Siguiente diapo. Mi deficiencia de factor 7. Me diagnosticaron cuando tenía 3 meses de vida. Tuve mi primer sangrado. Estaba inflamada la nuca y no sabían mis padres por qué. Me llevaron a la clínica y bueno, ahí fue que me diagnosticaron bastante tempranamente. Fue bastante sorpresivo para mis padres descubrir que ellos tenían estos niveles de factor y yo tenía una forma severa. No se habían dado cuenta antes. Y entonces, a partir de allí, recibí concentración de factor. Primero, el primer año, tratamiento a demanda. Podíamos medir el sangrado en la pierna, en la extremidad inflamada. Ahí me administraban factor. Tiene una vida media muy corta de 3-4 horas. Entonces, tengo muchísima experiencia con sangrados, con internaciones en el hospital. En la primaria empecé a recibir profilaxis 3 veces por semana y después cada 2 días o día de por medio. Y así bajó mucho mi problema del sangrado. Mis padres tienen más bajos niveles de factor. El patrón que heredé se llama autosómico recesivo. Esto implica que el niño tiene una forma severa porque ambos padres están afectados. Caso contrario, si no, el niño solo hereda la forma materna. Esto lleva a la parte de ginecología y de fertilidad que les voy a contar en este momento. Siguiente diapo. Quiero comenzar con la parte no tan agradable de los sangrados ginecológicos. Me llevó unos 30 años, es decir, 3-0, darme cuenta de que mis periodos eran muy abundantes. A veces me llevaba 1 hora tener que arreglarme con los apósitos. Bueno, se imaginarán, esto también me ocurría en el trabajo. Después tuve que lidiar con deficiencia de hierro, con anemia. Probé distintos métodos anticonceptivos, pero nada me dio resultado. Lo que sí me ayudó fue la regla 721. También la podemos llamar 722. Después voy a hablar. Si el periodo es muy profuso y dura más de 7 días, lo que necesitamos es cambiar los productos sanitarios cada 2 horas o incluso más periódicamente, lo que a mí me resultó necesario. Si tenemos coágulos más grandes que una moneda de 1 euro, bueno, la moneda tiene más de 2 centímetros en diámetro, entonces 722 o 721, por eso les dije, entonces el periodo es muy profuso, muy copioso. Saber esto me ayudó mucho. Entonces, desde aquel entonces empecé a chequear todos los días, en los días con más sangrado. También usé ácido tranexámico cuando estaba disponible y ahí entonces mejoró el tema de la coagulación. Además de estos periodos tan abundantes, regularmente tenía quistes en los ovarios,
aparecían, se iban, pero a veces estaban llenos de sangre y a veces explotaban, lo cual es muy doloroso, pero afortunadamente esto no es que me ocurre tan seguido. También tuve otro tipo de sangrados, pero acá no me voy a meter en las profundidades de esos detalles. Siguiente diapo. Gracias. Entonces, ahora ya me conocen desde la parte interna a mi parte externa, pero no saben si pude tener hijos o no. Y sí, yo supe desde el principio que quería tener hijos algún buen día, pero en una etapa posterior, con mis antecedentes de sangrado, la vida corta, la vida media corta del factor, bueno, la decisión de intentar quedar embarazada fue bastante difícil. Cuando cumplí los 30 años, mi hematólogo anterior me alentó a llegar a una decisión. Esto es antes de cumplir mis 34. Sin embargo, había conocido unas semanas antes a mi nuevo novio, entonces estaba muy estresada. Decidí ser muy sincera con él y le dije acerca de mi situación, que no sabía lo que quería en ese momento y decidimos esperar y ver cómo nos iba. Tuvimos muchas conversaciones con otras personas acerca de experiencias, riesgos y sueños, y realmente fue una decisión muy difícil. Después de 3 años me retiré el método anticonceptivo y decidimos dejar de usar anticonceptivos para finalmente intentarlo. Yo estaba contenta. Todos los meses esperaba quedar embarazada, pero durante el año siguiente no pasó nada. Bueno, no nada. Aprendí mucho más acerca de mi cuerpo, acerca de mis días fértiles y lo irregular que es mi ciclo. La próxima vez que fui al ginecólogo, la ginecóloga me dijo que mi cantidad de folículos estaba bajando mucho para mi edad. Entonces, no me quedaban muchos huevos, por así decirlo. Me recomendó ir a una clínica de fertilidad si queríamos continuar y también nos dijo que no iba a ser fácil concebir. No sé si esto se debe a los quistes anteriores, a las hemorragias anteriores o no, pero para mí fue todo un shock. Había escuchado que el tratamiento de fertilidad puede tener riesgos de sangrado potenciales, así que no sabía qué hacer, pero luego decidimos hacer una cita en un centro de fertilidad que está dentro de mi centro de tratamiento para reunir toda la información necesaria y luego tomar una decisión. Tuvimos una cita unos meses después, tuvimos que esperar unos meses. Y yo también había hablado con mi hematólogo acerca de ser madre, de la maternidad. Y él me apoyó mucho y me dijo que debería aumentar mi cantidad de inyecciones tan pronto supiera que estaba embarazada y contactarlo de inmediato. Y le pregunté si podíamos hacer farmacocinética, lo que significa que me sacaron muestras de sangre para ver si aumentaba mi nivel de factor y luego volvía a bajar. ¿En qué momento sucedía? Debido a a la corta vida media, era para tener una idea de cuánto factor tenía después de 2 horas, 4 horas, 6 horas. Y también empecé a verificar también mis niveles de hierro para evitar la anemia. Pasaron meses y el fin de semana anterior a nuestra cita en la clínica de fertilidad de la aplicación que uso para registrar mi ciclo, me dijo que tenía un atraso. Esto sucedía porque yo suelo ser irregular, pero de todos modos me hice una prueba de embarazo. Me había hecho varias antes y siempre habían sido negativas, así que yo no tenía ninguna expectativa. Pero esta vez apareció una línea muy borrosa, lo cual significaba que estaba embarazada. Próxima, por favor. Bueno, fue toda una sorpresa. Primero estábamos muy confundidos, hasta nos encerramos, nos quedamos encerrados fuera del departamento ese día y después de que nos dimos cuenta de lo que pasaba, le escribí a mi médico y me dio una cita para el lunes, y además tuvimos una cita en la clínica de fertilidad donde lo único que hicieron fue confirmar que estaba embarazada, así que luego me reuní con mi hematólogo.
En ese momento tuve una hemorragia, así que él me recomendó que me inyectara todos los días y duplicara la dosis. El objetivo era siempre tener cierto nivel de factor para reducir el riesgo de perder el bebé, que es algo que siempre puede suceder, como todos sabemos. Ahora estoy embarazada de 20 semanas. He logrado ya llegar a la mitad del embarazo justo hoy, en el Día Internacional de la Mujer. Pero para ser sincera, a veces me da miedo. Las inyecciones son duras porque ya tengo mal las venas, pero estoy muy agradecida de poder experimentar esto. Sé que es un verdadero privilegio dada mi condición de salud. Lo que he aprendido entonces es que la buena información y la atención médica son fundamentales para nosotros. También aprendí que hace falta mucho coraje y el apoyo de los demás para lograr que esto suceda. Esto no es algo que pueda hacer la mujer sola. Así que para llegar al final de mi presentación, quiero presentarles los principios de atención para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Les recomiendo que lean los principios, que los tengan con ustedes y que los usen para defenderse en sus clínicas o con sus médicos. Próxima, por favor. Espero que mis experiencias hayan sido útiles para todos ustedes y que los ayuden, las ayuden a tener la mejor calidad de vida posible y el mejor tratamiento posible. Muchas gracias por su atención. Marion, ahora estoy toda emocionada. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, a partir del público. Primero quiero hablar en nombre de todos para desearte todo lo mejor. Es una noticia muy emocionante. Sabemos todo el recorrido que has hecho. Estamos emocionadas. Muchas gracias, no me lo esperaba. Así que bueno, pasemos a la próxima diapo. Claudia, bueno, qué difícil esto, ¿no? Estoy tan contenta de dar la bienvenida a Claudia Dian Vazquaya, que es hematóloga pediatra, miembro del Comité de la Federación de Trastornos de la Coagulación Poco Frecuentes, es profesora de pediatría y pediatra en la Universidad Saint Joseph en Beirut, en Líbano. Es asesora de la Asociación Libanesa con un programa de 3 años para la mejora de la atención de la hemofilia en el Líbano. También supervisa el Registro Nacional y es miembro del Comité Nacional de Hemofilia y Trastornos de la Coagulación. Doctora Kayat, es para mí un placer darle la bienvenida. Tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación. Lo que les quiero preguntar es por qué estamos hablando de este tema hoy en el Día de la Mujer. Creo que los trastornos de la coagulación afectan a hombres y mujeres, pero hablamos de este tema hoy porque los trastornos de la coagulación plantean problemas únicos para las mujeres, tienen impacto en su calidad de vida y en su salud reproductiva. Los datos actuales estiman que el 1% de las mujeres en los Estados Unidos pueden tener un trastorno de la coagulación y muchas no tienen conocimiento de esto. Y lo que es más importante, las mujeres no diagnosticadas tienen una diferencia de atención y fertilidad que puede poner en peligro su vida. Si se fijan en todo el mundo, la tasa de mortalidad materna no es muy buena. Tal vez en Estados Unidos y Europa tengan buenos datos, pero en otras partes del mundo hay mucho por hacer. Y de hecho, una mujer muere por causas relacionadas con un embarazo cada 2 minutos. Y esto es terrible desde mi punto de vista. Si pensamos en las principales causas de muerte materna en el Caribe y América Latina, vemos que una de cada 5 mujeres, una de cada 5 muertes maternas son por hemorragias. Y si nos fijamos, se ha perdido la conexión con la doctora Kayat. ¿Todos perdieron la conexión? Parece que tuvimos un problema. Ahora sí, volvemos a oírla, doctora. No puedo, a ver si encuentro, no puedo frenar las diapos. Siguen pasando. Deje de compartir y lo que haremos será pedirle al equipo de la federación que sean ellas quienes compartan. Usted solo tiene que indicar cuándo.
Entonces, dejar de compartir. ¿Así? De hecho, se cortó la luz en mi país, por eso tenemos problemas. ¿Todavía tiene la pantalla congelada? El equipo de la federación podrá quitarle a ella la... Ahí está, ella no es más quien comparte, la doctora Kayat, sino que ahora empezará a compartir el equipo de la federación. Muchas gracias. Estamos listas entonces. Podemos pasar a la próxima, por favor. Próxima. Siguiente. Muy bien. Hablando de mujeres sin diagnóstico, yo quiero compartir con ustedes algunos casos clínicos para que vean el problema que pueden enfrentar. La primera presentación que quiero hacer es la de un caso de una mujer de 20 años de edad derivada a consulta hematológica por una hemorragia posparto severa. Vino a la consulta diciendo que no entendía por qué la mandábamos a esta consulta si ella no tenía un trastorno de la coagulación. Cuando tomamos sus antecedentes vemos que tenía moretones con facilidad, que tenía periodos menstruales prolongados y dolorosos, que el dolor pélvico empeoraba durante el periodo, tenía antecedentes familiares de menstruaciones abundantes. Creo que a la doctora Kayat está con problemas con internet. Próxima. Muy bien. Quedar embarazada fue difícil para ella y el año pasado tuvo una colposcopía que resultó normal. Al final logró tener un embarazo después de varios intentos y en uno de los intentos recibió aspirinas en el primer trimestre. Esto terminó con una pérdida del embarazo, un aborto hemorrágico que necesitó una transfusión sanguínea. Se hizo una evaluación de coagulación que pidió el ginecólogo que demostró que tenía TP y APTT normales y se quedó tranquila con la coagulación. Y luego, debido a sus antecedentes atípicos, el anestesiólogo le hizo un estudio del factor de von Willebrand en el tercer trimestre que resultó normal. Tuvo el parto en otro hospital y el parto estuvo bien. Próxima. Pero 4 días después del parto, perdón, tuvo una gran hemorragia vaginal, fue internada en el hospital por un shock hipovolémico. Después, 24 horas después, se le diagnosticó una hemorragia posparto, fracasaron todos los tratamientos médicos, se le hizo una histerectomía y cuando se la evaluó, ella tenía von Willebrand tipo 1. ¿Qué aprendimos de este estudio clínico? Primero, que ella no estaba al tanto de su enfermedad. Y no es un caso aislado, ella no tenía conocimiento de su enfermedad, pero si miramos en el mundo, vemos que la prevalencia de von Willebrand de la población general se calcula de 0,6 a 1,3%. Esa es la prevalencia calculada. Pero la prevalencia de pacientes sintomáticos que necesitan tratamiento específico es de 1 cada 10.000. Pero si se fijan en el mapa del mundo, hay muchas áreas donde no se ha diagnosticado todavía la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué está subrepresentado el caso de von Willebrand? Bueno, hay obstáculos al diagnóstico. Hay falta de un registro nacional, de herramientas de diagnóstico, hay una complejidad y amplitud de pruebas que son necesarias para el diagnóstico correcto, falta de tratamiento adecuado, y también falta de conocimiento por parte de las mujeres, que no saben qué es normal y qué no es normal. En este caso, toda la familia tiene hemorragias, entonces a ella le parece que eso es lo normal. Hay un problema de largo plazo de menorragia que se puede considerar como normal y hay antecedentes familiares
positivos que pueden reforzar esta idea, y también los profesionales de la salud no están pensando en la posibilidad de que esté esta tendencia a tener un trastorno de la coagulación subyacente, que puede estar subyacente y los médicos ni siquiera lo piensan. También la tendencia a buscar enfermedades como fibroides en las mujeres con menorragia, y también que muchas veces se ven desalentadas después de estos casos. Entonces, voy a decir que es urgente contar con una campaña de concientización pública de pacientes y de médicos. Todo esto es sumamente necesario y urgente. Próxima, por favor. Segunda idea, es que ella tenía TP y APTT normales. Recuerden que TP y APTT normales no excluyen la enfermedad von Willebrand. Cuando hay sospecha de un trastorno de la coagulación, hay que pedir la actividad de von Willebrand, que es la enfermedad más frecuente, y la actividad von Willebrand tiene que hacerse más de una vez, y cuando hay sospecha hay que tener un puntaje validado mayor a 5 o un alto puntaje en la evaluación menstrual, y habrá que hacer un PBAC con un puntaje mayor a 100 que sugiere una menstruación abundante. Siguiente, por favor. Bueno, lo que tenemos que recordar y saber es que hay cambios hemostáticos en el embarazo. Un embarazo normal va acompañado de un aumento en fibrinógenos, factor 7, 8, factor 10 y factor von Willebrand y PAI. Estos cambios conducen a una normalización del defecto hemostático en algunos trastornos, y los factores 2, 5, 9 y 13 en general no cambian y se ve reducida la proteína S. Para von Willebrand, por ejemplo, como es el caso de nuestra paciente, tipo 1, el factor de von Willebrand y el 8 alcanzan niveles normales, tipo 2 aumentan el factor 8 del antígeno con la edad, y en el tipo 3 no hay cambio. Y lo más importante es que si el factor y el von Willebrand están normales en el nacimiento, después de 3 días cae drásticamente y podemos tener fácilmente un sangrado. Siguiente diapo, por favor. En lo que se refiere a la hemorragia posparto, tenemos que recordar que es la causa más rápida de muerte materna. Ocurre en 1 a 10% de los embarazos. La causa más común es la condición de coagulación, el tratamiento, depende de muchos temas que ya hemos escuchado en la presentación anterior, pero lamentablemente no se puede hacer histerectomía, lo cual es realmente una pena. Siguiente diapo. Quiero compartir con ustedes la presentación de un segundo caso. Se trata de una mujer joven de 22 años que quiere quedar embarazada. Tuvo varios intentos infructuosos, varios varios abortos espontáneos, deficiencia ferropénica, anemia por ferropenia, antecedentes de trombosis, y cuando fue a la consulta de obstetricia porque quería quedar embarazada, le dieron un tratamiento con aspirina de baja dosis. A las 8 semanas gestacionales tuvo un sangrado vaginal importante y una pérdida del embarazo con una caída de la hemoglobina de 5. Se le trató con plasma fresco congelado y con glóbulos rojos. Tenía afibrinogenemia, según se hicieron los estudios de la coagulación. Una semana después del aborto, tuvo disnea y dolor en el tórax. Ella se presentó con embolia pulmonar y luego se la trató con heparina de bajo peso molecular y concentrados de fibrinógenos. ¿Qué se aprendió a partir de este caso clínico? Se sabe que hay riesgos de embarazo en lo que es afibrinogenemia y hipofibrinogenia. Tenemos trastornos retroplacentales, crecimiento, retardo del crecimiento intrauterino, etc. Está el tema de el aborto espontáneo.
esto en mujeres con trastornos de la coagulación en el primer trimestre, pero ciertamente hay problemas con afibrinogenemia, hipofibrinogenemia y deficiencia de factor 13, como se muestra en esta tabla. Siguiente diapo. Si bien cuando se tiene una mujer con trastornos de la coagulación, con hipo o afibrinogenemia, bueno, no hay consenso en relación al valor óptimo durante el embarazo o en el periodo del puerperio, me refiero a los niveles de fibrinógenos, pero se sugiere que estos niveles tienen que mantenerse en 0,5 o 0,6 gramos por litro como mínimo durante el embarazo y en un mínimo de 1 a 1,5 durante el trabajo de parto. También se sabe que hasta 20% de los pacientes con afibrinogenemia tienen eventos trombóticos. Tenemos la alta probabilidad de trombosis en estos pacientes y la enfermedad del fibrinógeno tendrá que ser considerada como factor de riesgo trombótico y tendrá que considerarse la prevención mecánica o farmacológica de la trombosis. Quiero decirles a partir de esta presentación clínica es que esta situación clínica puede evitarse con el diagnóstico correcto, con el cuidado adecuado en el momento adecuado. Tener esto adecuadamente hecho con una red y con un trabajo en equipo multidisciplinario. Me refiero a un equipo que esté formado por distintas personas, ginecólogos, parteros. Hemos perdido el audio de nuestra oradora. Hematólogos, para el manejo adecuado en el momento correcto. Los pacientes tienen que ser miembros activos en este momento. Son el motor del equipo y digamos, el volante del equipo. Y la última diapo. Y este equipo multidisciplinario es el éxito del emprendimiento, es trabajar de manera mancomunada para el éxito del paciente, una mejor integración de la sociedad para que sea un miembro activo de la sociedad y pueda tener una vida normal. Nuevamente se interrumpe el audio de la oradora. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Kayak. Fue excelente. He aprendido mucho, tanto que estoy anotando los apuntes como loca. Qué bueno que estos webinarios quedan grabados porque no sé qué tal ustedes, pero yo definitivamente voy a ir a verlo una vez más o más de una vez. Muchas gracias. Siguiente diapo. Realmente queremos testear lo que se aprendió hoy. Por favor, evalúen su conocimiento en las siguientes áreas. Esperemos hayan aprendido de las presentaciones. La primera pregunta, en los riesgos de sangrado durante el embarazo para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Ahora, habiendo presenciado este webinar, ¿cuál es su conocimiento? Muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente. Y luego espero que hayan estado prestando atención porque Marian ha cubierto la regla del 722 o a veces la llamamos regla 721, pero se conoce como regla 722. Este conocimiento es muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente. Y número 3, causas principales de la muerte materna. Esto fue cubierto, definitivamente. Espero que hayan aprendido bastante. ¿Cuál es su conocimiento ahora? ¿Muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o es excelente? Pregunta 4. La evaluación del sangrado menstrual, índice PIVAC. ¿Qué conocen acerca de esto ahora? ¿Su conocimiento es muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno o es excelente? Y finalmente, por favor, evalúen su conocimiento y habilidades en la gestión del equipo multidisciplinario. ¿Es muy deficiente, deficiente, regular, buena, muy buena o es excelente? Les vamos a dar un momento para completar esto
Y luego tendremos la capacidad de tener algunos minutos para nuestras preguntas y respuestas. Sé que hay muchas preguntas que se anotaron en el chat o más bien en la ventana de preguntas y respuestas. No sé si podremos evacuar todas. He visto alguna nota que decía, no podemos usar el chat. Bueno, es así. Por favor, coloquen sus preguntas o comentarios en el casillero de preguntas y respuestas, cuya en la parte inferior de su teléfono y o computadora. Y con esto, creo que podemos traer o convocar a nuestros panelistas a la pantalla, nuestras panelistas. Entonces, sí, muy bien. Marian, si podés encender tu cámara también. Lamentablemente, la doctora Baldwin no pudo sumarse a lo que es el Q&A en vivo. Muchísimas gracias, sin embargo, por haber presentado. Sé que está viajando, entonces volvamos al principio de todo. Bueno, qué maravilloso. Acá tenemos nuestros resultados de la encuesta. Esperemos que todos lo hayan podido ver. Parece como que nuestros panelistas hicieron un trabajo fenomenal. Parece que realmente hay muy buen nivel de aprendizaje que se produjo a partir de la participación en la sesión de hoy. La primera pregunta, y Claudia, no sé si la podrás responder, pero tal vez hayas tenido cierta experiencia en cuanto a hematóloga con esto. Lo que es el parto en agua o el parto en el hogar, ¿es aconsejable para mujeres con trastornos de la coagulación? Es un tema en tendencia, en boga, pero hay muchas preguntas en relación a esto. No asesoro a que hagan esto, no en la casa, ciertamente que no, porque nunca se sabe realmente. Lamentablemente su audio se volvió a congelar otra vez más, pero tal vez yo pueda finalizar la oración. Perdón, Claudia, se había interrumpido el audio. Hemos escuchado que no es aconsejable. No es aconsejable porque es un embarazo de alto riesgo, no solamente para las mujeres, sino también para el niño que nace, para el bebé por nacer. Tenemos que tener un equipo multidisciplinario en torno del caso para poder garantizar un buen desenlace en este embarazo. Nada para agregar. Suena perfecta la respuesta. Muy bien y muchas gracias. Entonces, ¿por qué razón o cómo puede ser que un test de factor de coagulación o un APTT, una prueba de tiempo de tromboplastina parcial activada, no sea parte requerida del test para las mujeres embarazadas? Tener esto como requisito podría detectar un trastorno de la coagulación si no se lo conoce antes de concebir un niño y prevenir un sangrado desastroso y un parto desastroso. Si tomamos una buena anamnesis y un buen puntaje del sangrado en las mujeres, podemos pensar que llega a haber un problema o no, como el caso que presenté yo cuando el APTT era normal, pero la mujer tenía problemas. Entonces creo que el APTT en sí solo no alcanza. No podemos confiarnos solo en el APTT. Lo más importante es el puntaje de la coagulación que hay que tomarlo, ya sea el autoadministrado o el puntaje de coagulación que hacen los médicos. Es importante pensar acerca de los trastornos de la coagulación y poder observar. Esto forma parte de la conciencia que tenemos que generar en torno de esto. Muchas gracias. Otra pregunta que va ingresando. Bueno, seguramente voy a recibir comentarios para ti, Marian. Esta maniobra de empujar el útero da como resultado hematomas internos. No entendí la pregunta, perdón. Esta maniobra de empujar el útero, cuando la doctora Baldwin hablaba en su presentación, ella hablaba acerca de tratar de comprimir el útero. Ella mostró una imagen, un gráfico del puño por dentro y luego en la parte externa empujar el útero entre sí, entre las paredes para detener el sangrado. La pregunta entonces, ¿esto puede llegar a causar hematomas internos? No creo que genere hematomas internos, es una forma de detener el sangrado, se lo usa para esto, es una maniobra compresiva, no es dañina dentro del útero, es simplemente presión, tan simplemente presión, no para coagular el vaso, no será dañino, no, no.
Gracias, muchas gracias. Esto es útil porque me preguntaba lo mismo. Uno puede llegar a detener el sangrado uterino, pero tal vez con esto causar alguna otra complicación. O sea que muy útil. Marian, tengo que decir que llegan muchos comentarios, han llegado muchos comentarios con tu presentación y la revelación al final que fue tan amorosa. Ojalá puedas leer uno a uno todo el Q&A porque ha habido comentarios increíbles, felicitaciones, envíos de amor y de buenos deseos para tu persona. Quería decirlo en voz alta, cantante y sonante, porque están todos muy entusiasmados con todo esto. Gracias, absolutamente. Otra pregunta que llegó. Saludo desde México. ¿El uso de crioprecipitados está indicado para la hemorragia obstétrica en ausencia de factores de coagulación y de ácido tranexámico, a falta de ellos? ¿Y cuál sería la dosis de inicio? Creo que el crío precipitado, cuando no hay otra cosa, es mejor que nada, pero no es el mejor tratamiento en el que podamos elegir el crío precipitado. Bueno, tenemos los fibrinógenos y el fibrinógeno es importante para el sangrado posparto. Para darles la dosis, bueno, no la usamos en realidad, así que no puedo dar una respuesta inmediata, pero ciertamente podemos usar crioprecipitados. Es mejor que alguna otra cosa o que nada más, ciertamente. Gracias. ¿Se puede usar el anticonceptivo para reducir el sangrado en deficiencia de factor 7? Marian, ¿quieres hablar acerca de tu experiencia? Sí, creo que sí, pero en mi experiencia, no. Yo he tratado distintos métodos anticonceptivos de usarlos, pero bueno, decidí usar el DIU de cobre porque quería detener cualquier cuestión hormonal antes del embarazo, pero los he intentado, los he probado. Vale la pena probarlos, pero creo que hay que tener paciencia y a su vez también hay que llegar a la dosis correcta y no es tan fácil, pero creo que puede ayudar, pero no es necesariamente este el camino. Absolutamente. Sé que estamos sobre la hora y quiero ser sumamente respetuosa. Tenemos una pila de preguntas por responder, pero quiero ser respetuosa del tiempo de todos. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por responder estas preguntas que publicaremos con el webinario. Un par de cuestiones. Gracias a Brian O'Mahony, él de la Sociedad Irlandesa de Hemofilia. Con relación, él trató de publicar un infográfico de la regla 721. Si van al sitio web de la Sociedad de Hemofilia Irlandesa, van a poder retirar este gráfico del 722 o 721. Gracias por haber compartido esto e intentar compartirlo. Y también quiero decirle a Emily, gerente de la Federación Mundial del Registro de Trastornos de la Coagulación, que ella tipió esto en el chat, pero nuestro registro recopila datos de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, mujeres con hemofilia y von Willebrand, y puso un link en el chat para que todas puedan acceder, para que todos puedan acceder. Si ustedes están dentro de un centro del tratamiento de la hemofilia o con una OMN, por favor consideren tratar de participar en estos registros, porque como decía Claudia, no tenemos datos en tanta cantidad de todo aquello que estamos tratando de hacer. Y sin datos no podemos tener acceso al tratamiento y a la atención. Gracias a Marian y a la doctora Kayak y a la doctora Powin por haber presentado hoy. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan un magnífico resto del día y podamos festejar el Día Internacional de la Mujer todas juntas. Gracias a todos. También agradecer bueno, a todos y respaldar estos webinarios gratuitos escaneando este código o visitando givewfh.org. Queremos que esto esté accesible para todos en todo el mundo entero. Con su ayuda de por medio podemos lograr esta diferencia. Gracias.